dosis por lo menos. Pero una de las formas de poder cuantificar este pH, o sea, de poder certificar este pH, es a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Cómo es la fórmula de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Se acuerdan? ¿Me la quieren dictar? 6,1 más el logaritmo. ¿Qué te dice la fórmula así? ¿Qué es el resultado? El pH. Inicial, antes El de la pH. ¿Sí? acción. Va a corroborar el pH, ¿sí? ¿Qué era? Con respecto a qué era entonces ese pH. ¿Igual a qué? Igual a la pK. Ujú. Bien. ¿Y cómo Más sigue? el logaritmo del cociente entre el ácido sobre la base, creo que era. De Bien, la en este caso, concentración del ácido sobre la base. bien. Del ácido sobre una base, ¿sí? Bien. Ácido, la base. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros lo aplicamos al ion bicarbonato y base carbónico, quedaría como el pH es igual a la pK de ese par, que como es 6,1. bien 6,1 más el logaritmo de qué. Hagámoslo con el ejemplo que está acá. Y pudieron, Pondríamos arriba la concentración de ion bicarbonato. bien, ¿cuánto pondríamos entonces? No alcanzo a ver, dice 25,3. No sé si. Sí, 25,3 es el que está en la guía, es la tercera columna de la guía. Y abajo, Lo que es el coeficiente de disolución del cloruro bien, por ¿cómo es? la presión parcial. Bien. 0,6 creo que. No, no me acuerdo cuánto era. ¿Alguien se acuerda cuánto es esto? 0,003. 0, sí. Y por, La presión parcial de dióxido de carbono, que bien, sería 40, 40,7 milímetros de bien. mercurio. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué esto le permite estimar el pH de todas las soluciones, en este caso es el plasma? ¿En qué se basa esto, esta ecuación? ¿Pudieron ver eso? Lo vi que lo vio, que lo estuvo hablando Lorena en su clase. Por eso no volví a repetirlo ni a tratar de armarlo, sino que quería hacer algo más práctico. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué se colocó bicarbonato en el numerador? Si hoy en la fórmula de arriba está la base. Bien, porque el bicarbonato es la base débil de todo este par. ¿Sí? Es Ah, por no, no, eso. sí, 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 me confundí. ¿Mm? Mm, No ¿Se había entiende entendido la pregunta, profe. en qué se basa en qué se basa la ecuación de Henderson-Hasselbalch como para poder decir que el pH de la solución, que en este caso va a ser el plasma, corresponde al resultado de esta cuenta si solamente estoy tomando uno de los componentes de todo el estado ácido base del, del paciente en este caso? ¿Se entiende? No es porque nos basamos en este caso en lo que es el buffer mayoritario que se encuentra en el cuerpo, nos permite calcular la cantidad de hidrogeniones presentes. Porque es Esa es eso. esa es parte de una de las explicaciones, ¿sí? ¿Por qué
no termina siendo la explicación del todo, pero si ustedes se ponen a pensar, estamos tratando de saber cuál es el pH de una solución, que en este caso va a ser el plasma, porque esta es una muestra de sangre, en el que solamente dosando cuál es la concentración de este par, que este par es el ácido débil con su base conjugada, ¿sí? Que es el ácido carbónico con el ion bicarbonato, nos permite estimar la solución de todo el pH de todo el plasma, teniendo en cuenta que existen mucho más ácidos y mucho más bases en las cuales se lo va a poder determinar, ¿sí? Todo esto se basa en el principio isohídrico. ¿Se acuerdan qué dice el principio isohídrico? Y el trabajo conjunto de todos los buffer presentes en el cuerpo que permite aumentar el área de acción de tamponamiento. Más o menos por ahí, pero no, porque no es la respuesta al por qué te lo permite definir el pH de una solución solamente conociendo a dos de estos, ¿sí? Después fíjense en la clase de Lorena que lo explica bien con respecto a por qué dosando solamente esto, nosotros podemos conocer el pH de la solución. En sí, podemos ir viendo que tenemos el pK de esta solución, que es un pK alejado de un pH plasmático normal, y tenemos el par, ¿sí? Que es la base conjugada, que es de 25,3, que habla del bicarbonato, y después tenemos el dióxido de carbono con su índice de disolución que puede llegar a tener dentro del plasma, en los cuales me va a dar estimaciones acerca del componente ácido, ¿sí? Esta fórmula, ¿cuánto les dio en total? 7,58 puede ser, profe. 7,58. Sí. No me dio eso a mí. Ah, A mí me dio 7,41. Ujú, a mí me dio lo mismo eso. 7,41 o 7,42, si le pones a decimal, ¿sí? Fíjense de aplicar bien las cuentas, de aplicar bien el logaritmo, que a veces se confunden con respecto a eso, ¿sí? Entonces, este te da 7,41, ¿sí? Ese pH está corroborado dentro de todo esto, ¿sí? Ahora, vamos a seguir analizando parte de este gas, ¿sí? Dentro de los valores normales que tenemos de ion bicarbonato y de PCO2, estos se encuentran dentro del valor normal, ¿sí? Entonces, podemos decir que parte del estado ácido-base, teniendo en cuenta solamente el análisis de si estamos en un estado de acidemia o en un estado de alcalosis en este paciente, podemos llegar a la conclusión de que es un estado ácido-base que está normal, ¿sí? Ahora, si seguimos analizando valores de gases normales, ¿qué se encuentran de extraño? La presión parcial de Dos. oxígeno. Bien, la presión parcial de oxígeno. ¿Qué les dice esa presión parcial de oxígeno? Está baja. Está muy baja. Entonces, ¿qué pueden interpretar con esto? ¿O qué otros valores le pueden dar a esto? Puede haber un problema a nivel respiratorio, por ejemplo. ¿Puede haber algún problema a nivel respiratorio? Perfecto. O sea que nosotros no sabemos por qué tiene una PO2 tan baja este paciente, ¿sí? De todas maneras, estamos analizando unos gases, después estamos viendo al paciente ni tampoco sabemos mucho acerca del contexto del mismo. Sino que nosotros estamos analizando un estado ácido-base de un paciente que no sabemos el contexto clínico. Pero así a simple vista nosotros podemos decir que es un pH que tiene un paciente en un estado ácido-base que está normal, tiene un pH dentro de los rangos normales, con un bicarbonato y una PCO2 dentro del rango normal. Mientras que estamos analizando que su PO2 es muy baja. Nosotros no sabemos acerca de por qué se puede ver. ¿Qué opciones pueden darle? O sea, ¿qué se preguntarían ustedes también con respecto a esto? Como decía el compañero, puede ser una afección respiratoria Puede ser aguda. una afección respiratoria, ¿sí? ¿De dónde se toma la muestra de estos, generalmente de los gases arteriales? Lo dijo, bueno, Por gases arteriales, arteriales. Sí. arteriales, vaya, ¿sí? Pero
Parezco un viejo. Ahora, ¿cómo se... O sea, ¿qué otras opciones pueden tener con respecto a esto? ¿Algún taponamiento proximal de la arteria donde estaríamos tomando la muestra? ¿Genera estasis? No, no del todo, es mucho más simple. La Una muestra cita. ¿Estamos tomando las venas? ¿Que puede Ah. ser una muestra venosa? ¿Puede ser una muestra venosa esta? Pero es que igual está muy bajo Bien. el PO2. La PO2 está muy bajo. ¿Cuánto esperaría yo encontrar en un estado ácido base venoso? 40. 40 aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto hay algo que ustedes ya tienen que ir interpretando de que ese estado ácido base o no es normal, ¿sí? No es normal desde el punto de vista de la PO2, ¿sí? Tiene una PO2 demasiado baja, en la cual puede ser en un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria. Si ustedes se van a tomar este gas arterial con 27 de PO2, ¿qué saturación de oxígeno debería tener este paciente? No, muy baja, menor al 60%. Muy baja, ¿sí? Muy baja porque cae por debajo de, por lo menos, si ustedes lo comparan con los gráficos uy, se me fue la pantalla, esperen, está bueno. Si ustedes lo toman como parte de la saturación de la hemoglobina, van a ver entonces que es muy baja con respecto a eso. Y como también dijo el compañero, acerca pensar, de pensar que también pueden ser pueden ser unos gases venosos, los cuales yo estoy evaluando una PO2 venosa. Pero la PO2 venosa generalmente se corresponde con 40-45 de PO2, que por lo menos es muy baja. Profe, ¿sí? ¿puede ser también un error en la recolección de la sangre o Puede ser también un error en la recolección de la sangre, pero bueno, todo esto además lo tenemos que interpretar en base a un contexto de un paciente, ¿sí? Este como me interesaba a mí como para empezar a ir viendo como algo normal. Ustedes ya saben entonces que si ustedes analizan esto desde el punto de vista del estado ácido base, van a tener un estado ácido base normal, pero cuando ustedes ven esa PO2, les tiene que llamar la atención. Y tienen que llamar la atención en cuanto a, bueno, ¿por qué tengo una PO2 tan baja? Y ahí me pongo a pensar, ¿es un estado ácido base venoso? ¿Es un estado ácido base arterial el que nos está llevando a hacer esto? Y si es arterial, ¿realmente está alterado tanto la difusión y transporte de oxígeno de este paciente? Otra de las preguntas que también me gustaría también recalcar es que vean este PO2. Esta PO2, ¿con qué tiene que ver con el transporte? ¿De qué parte del transporte de oxígeno me está hablando? De ambos, del disuelto y del que va en hemoglobina, porque la presión parcial de oxígeno es el determinante de la saturación de la hemoglobina. Bien, uno de los puntos que dijiste estaba bien, ¿sí? Que la presión parcial de oxígeno es determinante de la oxigenación de la hemoglobina, ¿sí? Pero acá lo que yo estoy midiendo es el oxígeno disuelto, ¿sí? Van a ver que dentro de los parámetros que están también informados, informan también la saturación de la hemoglobina a ese nivel, ¿sí? Que si ustedes ven en el gas, van a ver que la saturación de hemoglobina corresponde eh, al 49%, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver dónde está? Sí, se ve. ¿Sí? Bien, bueno. Quédense con esta parte. Bueno, este me interesaba verlo porque es el más normal que vamos a ver. Ahora yo creo que cuando veamos algunos que esté alterado van a empezar a entender un poco más acerca del razonamiento que tenemos que llegar haciendo. Miren, pasen al siguiente estado ácido base. Después, si quieren, vemos uno con acidosis láctica y de paso vamos a ir viendo cómo analizarlo en el contexto de la entrega que tienen que hacer. profe, pero ¿a qué se debía la presión parcial de oxígeno disminuida? Y En eso esta. es lo que no sabemos porque no tenemos el contexto del paciente. Si vos me decís que es un Ah, paciente ok, que yo ok. estoy viendo que está con insuficiencia respiratoria por diferentes causas, es lo que yo tengo que ir interpretando. Ahora, lo que yo puedo decir, bueno, será un estado ácido base venoso, de todas maneras, para hacer un estado ácido base venoso,
es baja la saturación es baja la PO2. Pero acuérdate que parte de la evaluación de un estado de una PO2 venosa no me permite a mí tener cuantía de cuánto va a ser la oxigenación real, ¿sí? Sino que eso yo lo tengo que evaluar con los gases en sangre arterial. ¿Sí? Miren, va a ser mucho más claro como para poder ir entenderlo y ir aplicando todo lo que vamos a ir viendo. Miren el punto 2. El punto 2, el paciente es un paciente que tiene un pH de 7,14 con una PCO2 de 65, una PO2 de 44,8, un ion bicarbonato de 21,6, exceso de base menos 7,6, el sodio es de 136, 3,9 potasio, 108. ¿Qué me pueden ir diciendo de estos valores? ¿Cómo está el pH? Tiene una acidosis. Bien, el pH entonces está bajo. Sí. La PO2, Aumentado. bien. Perdón, PCO2 aumentada. Bien. La PO2 Disminuida. 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 Bien. El ion bicarbonato Disminuido. disminuido, pero ahí sobre un borde inferior, ¿sí? Ahora, supongamos que yo a este estado ácido-base yo vengo y les cuento, ustedes son también médicos y médicas de la guardia, y yo les digo que este paciente que yo les estoy mostrando esos gases, es un paciente en el cual recibió un golpe en la cabeza y está respirando muy lento, porque se está quedando entre dormido por diferentes cosas, ¿sí? Que ya después vamos a ir viendo, pero que yo les puedo decir que está respirando en una menor cantidad, una frecuencia respiratoria menor a 10, y está muy somnoliento, ¿sí? Eso es como yo les voy a tirar esos datos. Entonces, ¿ustedes qué me pueden decir con respecto a este estado ácido-base? Ustedes corroboran con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y qué corroboran? Si está bien el pHs, ¿sí? ¿Lo corroboraron? ¿Están por ahí? Yo no lo tengo, profe. Sí, profe, a mí me dio 7,14. Bueno, ahí está. No voy a hacer toda la cuenta de vuelta, pero ustedes tomaron que es 7,14 la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces corroboran que ese pH está normal. Si quieren lo vamos a escribir 6,1 más el logaritmo de el 21,6 por 0,03 por 65. Esto le da el pH que es de 7,14, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ustedes ya saben que este paciente está con una acidosis, ¿sí? Ahora, los grandes análisis que se hacen con respecto a eso es de dónde proviene esa acidemia, ¿sí? ¿Es a expensas de un componente respiratorio o es a expensas de un componente metabólico? Generalmente, a expensas de entre cada uno es lo que me va a definir es de dónde se está produciendo esa ganancia de ácido, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos un paciente en el cual esa PCO2 está elevada, ¿sí? Y que quizás esa PCO2 elevada es la que me está condicionando ese pH, ¿sí? Que seguramente sea esto. Entonces, generalmente los trastornos en los cuales el componente respiratorio es el predominante en cuanto a mi acidemia, se los llama que son trastornos con una acidosis respiratoria, porque mi primer trastorno es un trastorno respiratorio, ¿sí? En este caso, condicionado por el aumento de la PCO2. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si ustedes lo quieren corroborar, hagan el ejercicio de poner la PSO2 acá, pongan una normal. Pongan 45. O 40 si quieren, vamos a hacer. Pongan 40. A ver qué les da ese. Y cuéntenme cómo les da ese pH.
Me dio justo en el límite de 7.35. Bueno, 7.35. Entonces podemos ver que parte del componente respiratorio es el que me está llevando a este paciente a tener una acidosis. ¿Sí? Entonces, este es uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que ir evaluando. Pueden hacer eso, pueden reemplazar el valor normal del trastorno que ustedes sospechan que es, como para ir haciendo este ejercicio acerca de cuáles son los factores que van a ir modificando esto. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo qué pasa con esto. Vamos a tratar de ir viendo qué otras cosas más. Yo les dije que es un paciente que se había golpeado la cabeza y que había consumido alcohol y demás sustancias, entonces que está respirando una frecuencia respiratoria muy baja, de 10, y con una respiración muy superficial, ¿sí? Ustedes saben que esa PO2, como ya vieron, esa PO2 es condicionante, o sea, se maneja por la ventilación alveolar, ¿se acuerdan eso? Sí, Sí. Entonces, un paciente que respira con una menor frecuencia respiratoria y con una respiración superficial, seguramente la hipoventilación es la que lo lleva a aumentar esa PCO2, ¿sí? Y es lo que lo lleva a generar este trastorno en el estado ácido base. Ahora, ¿qué mecanismo de compensación tiene este paciente? ¿Qué mecanismo de compensación tiene? el bicarbonato. O sea, para compensar la acidosis, Ujú. el bicarbonato. En una primera línea, si lo tenemos que poner en líneas de acción, Ah, bueno, sería aumentar la frecuencia respiratoria. siempre el paciente no la va a modificar porque es un paciente que está con un golpe en la cabeza y que está alcoholizado, o sea que su cuerpo no lo está pudiendo realizar. Puede ser ¿Qué que el mecanismo? primer buffer, las proteínas plasmáticas. Perfecto, ¿sí? Los primeros son los buffers, ¿sí? Que son los que involucran en los cambios en el pH rápidamente. ¿Y qué buffers conocen ustedes? Una ya dijo el proteínas plasmáticas, La hemoglobina, Hemoglobina. Ah, bien. ¿Qué otra? fosfato. Bien, los fosfatos. Bien, ¿y cuál es la definición que tiene este buffer? ¿Cuál es la definición que tienen? O amortiguadores, si quieren. ¿Cómo la definición, profe? ¿Cuál es la definición de un buffer? ¿Qué significa? ¿Que una sustancia sea buffer o que una molécula es buffer? Una Que sustancia dependiendo del que, pH del medio va a tomar o liberar protones. Bien, del medio para poder tratar de acomodar o de acomodarse o de tratar de justamente de amortiguar los cambios que se produzcan en el pH con la introducción de una nueva sustancia. En este caso, tratan de modificar esa acidemia a través de la ganancia de protones que se produjo por la acumulación de CO2. ¿Sí? Bien, si este paciente, por ejemplo, no tuviera un trastorno respiratorio, la segunda línea de acción, ¿cuál sería? La renal seríamos ya ahí. Si supongamos que este paciente puede responder de lo el respiratorio. respiratorio. El respiratorio. Claro, Bien, pero más datos el de que respiratorio. ¿Qué haría este paciente si pudiera responderlo? aumentaría la profundidad y la frecuencia respiratoria. Bien, aumentaría la profundidad y aumentaría la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Con el objetivo de generar una mayor hiperventilación a nivel alveolar y poder movilizar toda esa CO2 con el aumento del volumen minuto respiratorio. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y ahora el tercero, línea de acción, perdón. Sería el sistema renal. El renal, perfecto. ¿Qué hace el sistema renal? Produce bicarbonato, excreta protones, así como muy... Tiene múltiples acciones, ¿sí? Pero en sí lo que puede generar hacer es aumentar la producción de bicarbonato
puede también aumentar la excreción de bicarbonato, la excreción y la producción, y también puede excretar protones o reabsorberlos, ¿sí? Si ustedes tienen que poner potencia a cada uno de estos, y si ustedes elijan primero el tiempo de acción, ya lo vimos. Nosotros tenemos que graficar tiempo de acción. Uy, este es medio finito. Si tenemos que registrar, bueno, si tenemos que registrar el tiempo, vamos a ver esto del ritmo de aparición, ¿sí? Vamos a ver eso, ¿sí? En cuanto al ritmo de aparición de cada uno de estos. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes le tienen que dar potencia a los cambios que puedan generar en el pH, ¿cómo lo harían? Primero el renal Ujú. Bien. Ujú. y después podría ser respiratorio por la rapidez Ujú. y Bien. duración de los buffer. La potencia siempre era generalmente en cuanto a generar los cambios definitivos dentro del pH los tiene el sistema renal. Y si ustedes vieron que el tiempo de aparición entre cada uno de estos es un tiempo que generalmente comienzan todos a la vez, pero el mejor rango de acción está dado en diferentes tiempos, ¿sí? ¿Qué tiempo de acción tienen los buffers? Se agotan rápido. Bien, ¿cuánto vos decís que es rápido? No, ni idea. ¿Alguien pudo ver cuál es el tiempo de acción de estos buffers? ¿O cuánto tardan en actuar? ¿Minutos? ¿Puede ser? Sí, rápidamente, ¿sí? De segundos a minutos, ¿sí? Actúan rápido, ¿sí? El sistema respiratorio, Ese también a minutos. En minutos, sí. bien, minutos a horas, ¿sí? Puede modificar generalmente el pH, ¿sí? Pero generalmente comienza dentro de los primeros minutos. ¿Y el renal? Horas puede llegar a tardar. Horas al día. Esto puede ser Días, días así, también. sí. Bien, de horas a días, ¿sí? Entonces vayan haciéndose este esquema mental de cómo va a ir actuando cada uno de estos sistemas, ¿sí? Primero, el sistema buffer va a ir a amortiguar rápidamente los cambios que se produzcan en el pH, pero generalmente no terminan de compensar los grandes trastornos del estado ácido-base. En segunda línea sigue el sistema respiratorio, si el trastorno no es respiratorio, ¿sí? En el cual lo hace a través de la modificación del volumen respiratorio, que ya van a ver cómo se va a ir regulando todo esto. Y en tercera opción va a ser en tercera, no opción, sino como en tercer lugar va a ser el sistema renal, en el cual las modificaciones del pH generalmente son las que llevan a un pH normal y son las que tardan más tiempo en realizarlo. Pero si vamos a nivel de potencia en los cuales pueden modificar el pH, el renal es el principal que termina modificando todo esto a través de diferentes mecanismos que ya después vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, eso ya tenemos ahí parte de uno de los análisis que podemos ir viendo acerca de los mecanismos de compensación que tiene, ¿sí? Ahora, si vamos con respecto al estado ácido base de este paciente, nosotros podemos decir que tiene una acidosis y que esa acidosis, ¿dónde proviene? Respiratoria. Tiene una acidosis respiratoria este paciente, ¿sí? Y con respecto, si yo te pregunto acerca de, bueno, ¿qué me podés decir acerca de la oxigenación de este paciente? ¿De la qué, profe? De la oxigenación. Que tiene una presión parcial de oxígeno disminuida. Tiene una presión parcial de oxígeno muy baja y que si estos gases son en sangre arterial, ese paciente está con insuficiencia respiratoria. Pero lo más probable es que este sea un estado ácido base venoso porque justo la PO2 coincide con la que uno puede llegar a encontrar dentro de un estado ácido base venoso. ¿Se entiende esto? Claro. Profe, una pregunta. ¿Por qué cuando en el tema de los buffers no se agregó el bicarbonato? El bicarbonato es como un sistema buffer, pero podemos acomodarlo dentro de acá o podemos colocarlo dentro del renal, pero sí, acá ponemos el bicarbonato también. Sí, sí, no olvidamos. Bien. ¿Se va entendiendo esto? Sí, Vamos, profe. ¿sí? Ahora, si yo hago esto, o sea, quiero ir planteando otro modelo
porque el próximo me genera como un poquito, quiero darlo para lo último, el primero. Vamos a hacer uno hipotético, ¿sí? Tengo un paciente. Esperen que... Yo les digo que viene un paciente que lo traen a la guardia, como el ejemplo que les había dado cuando vimos respiratorio. Un paciente que lo traen a la guardia porque le pegaron, porque tiene una herida de arma de fuego a nivel del abdomen, ¿sí? Y le pegaron al vaso con herida de arma, con el arma. Ese es lo único que tenemos datos que nos están diciendo. Y nos trae un estado base que tenemos un pH de 720, una PCO2 de 30, un bicarbonato de 15. No lo estoy inventando, así que ahora le hago la ecuación de Gerson-Hasselbalch a ver si es verdad. Lo estoy inventando, así. 720. Un exceso de base de -7, una PO2 de 90 y un ionograma de 135, 3,5 y de 98. ¿Sí? Ahora espérenme que le hago la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bien, dijimos que 15 y 30. Bueno, vamos a cambiarlo ahí para que nos dé bien 732. Bueno, ¿qué me pueden decir de esto? Esperen, den un segundo, que no quiero generarle confusión. Le voy a poner 35 al CO2. Ahí está. Para que quede mejor el ejemplo y para que no haya confusiones, PCO2 de 35 y 725 de pH. Ahí está. Bueno, ¿cómo empezaríamos a analizar esto? ¿Alguno quiere, o alguien quiere abrir el micrófono y vamos a ir analizando este? Profe, ahí lo primero que uno debería ver sería el pH, que está disminuido. Entonces estamos Bien. pensando en acidosis. Después, Bien. viendo Si querés, vamos viendo punto por punto y vemos los valores normales, ¿vale? Como para hacer todo el ejercicio. ¿Te parece, Pía? Sí, sí, Dale. El pH entonces dijimos que está bajo. sí, Bien. La PCO2, está normal. Rango normal. normal. Bien. El bicarbonato, Está disminuido. bien, disminuido. El exceso de bases, Ahí disminuye igual. bien. PO2, Normal. bien. Normal, ¿sí? Y dentro del ionograma, ¿le notás algo diferente? Están normales, todos bajo el límite Sí. inferior. Bien, están todos normales. Perfecto. Ahora, entonces, lo que podemos ir analizando fue lo que analizamos con respecto al otro. Dijimos entonces que si nosotros hacemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tenemos 6,1 más el logaritmo ¿de qué? Del bicarbonato sobre 0,03 por el 35. ¿Quieren corroborar este pH? A mí me dio 7,04. 7,04. Sí, no sé si Muy está bien. bajito. Muy bajito. Ahora lo voy a calcular de vuelta, que a veces lo hice mal, pero lo inventé recién, no es que lo tenía hecho. Profe, a mí me dio lo mismo que a usted, 7,25. Bien. Sí, a mí A ver, también. listo, perfecto. Ahí capaz que tuviste algún error, no me acuerdo quién me había hablado, pero si lo volví a corroborar, da eso, da 7,25, ¿sí? Fíjate que quizás tuviste algún error en cuanto a respetar los términos, a veces pasa.
Entonces 7,25 ya lo corroboramos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de este paciente? Que tiene una acidosis Que ya tenemos un paciente con una acidosis. Ahora, metabólica. sabemos entonces esa acidosis. ¿A qué punto de partida es? ¿Es a expensas de un componente metabólico o es a expensas de un componente respiratorio? Como dijo la compañera, es expensa de componente metabólico, porque el Bien, ¿y incremento está en, perdón, cómo se dieron cuenta? la disminución en el Porque bicarbonato, aumenta. tenía una herida. Ah, perdón. ¿No? A ver, cuéntenme. Por un lado, porque los respiratorios, o sea, los valores respiratorios están normales, Ujú. y por otro, por bueno, la disminución del bicarbonato y el exceso de base. Sí. Ujú, bien, porque el primer trastorno que nosotros estamos viendo es una disminución del bicarbonato, ¿sí? Las disminuciones del bicarbonato siempre van a relacionadas a un componente metabólico, ¿sí? Entonces nos estamos ante la presencia de un componente, de una acidosis metabólica que tiene el paciente. Ahora, ¿qué mecanismo de compensación está utilizando este paciente para poder ver lo del pH? Para poder compensar ese estado ácido-base. Si vamos hacia arriba, Si vemos Los el buffers, ionograma y lo vemos normal, puede ser que esté usando primero el buffer y capaz que el respiratorio, porque el los ionograma, buffers siempre lo están utilizando, ¿sí? Los buffers, claro, tanto de la hemoglobina, de las proteínas plasmáticas, los fosfatos son los primeros, la primera línea en poder tratar de compensar ese estado ácido-base, pero la potencia no es la máxima. Acuérdense que no alcanza generalmente a modificar ese pH, ¿sí? Sino que está entonces tratando de captar todo eso, tratando de captar todos los protones para poder unirlos a las conformaciones proteicas o para poder unirlos a los fosfatos, para poder sacar o eliminar esos excesos de protones del medio, ¿sí? Que eso no termina de modificar, generalmente no para grandes trastornos no termina de poder restablecer el pH a un valor normal, ¿sí? Pero es un componente muy importante dentro de la homeostasis del estado ácido-base. Ahora, el segundo componente, ¿cuál va a ser? el respiratorio. El respiratorio, ¿sí? Entonces, a través de la regulación del sistema respiratorio, principalmente, ya después vamos a ir viendo cómo es que se lo genera, a través de las vías nerviosas y a través de esta regulación, podemos ver que el sistema respiratorio lo que va a tratar ¿qué va a tratar de hacer ese paciente? Disminuir la frecuencia y hacer respiraciones más cortas, como una bradimia. Bien, o sea, ¿va a subir o bajar su volumen respiratorio? A disminuir no es para llevar un aumento de CO2 y Mirá, que si hacemos, mira, vamos a hacer el ejemplo que vos hiciste. ¿Quién habló, Isaac? ¿No sí, tendría que en realidad aumentar el volumen respiratorio, profe? Bien, vamos a mirar un ejemplo de Isaac y vamos a ir corroborando cada uno de ellos, ¿sí? Dijo Isaac que le íbamos a bajar el volumen minuto respiratorio, ¿sí? Esto, para descender el volumen minuto respiratorio, el paciente tendría que tener o una frecuencia respiratoria baja o un volumen corriente o un volumen tidal bajo, ¿sí? Para poder representar eso. Eso va a llevar a que el paciente hipoventile, o sea, o ventile en menor cantidad. ¿Sí? Eso, ¿qué va a generar con la CO2? la va a la va a aumentar. aumentar. La va a aumentar. Claro, ¿Sí? generamos más protón. Sí, no. Si yo aumento esto, hagan esta cuenta y pongan que van a aumentar esta PSO2 a compensarla a 50. Va a disminuir ¿Cuánto? mucho más. Va a estar más chiquito todavía, sí. Bien, saquen la cuenta, quiero que me digan cuánto les da. Yo también lo voy sacando acá. A mí me dio 7,1, profe. Bien, le dio 7,1. Entonces, si vamos entonces a este punto, vamos a ver entonces que el paciente no va a estar compensando todo ese trastorno estacio-base, ¿sí? Al contrario, se está acentuando todavía más esa acidosis. Entonces ese no es el mecanismo de compensación, ¿sí? El mecanismo de compensación tiene que ser inverso.
Tiene que el paciente estar hiperventilando con una frecuencia respiratoria más elevada para tratar de generar que esa CO2 sea más baja todavía, ¿sí? ¿Se entiende? Como para ir compensando en este primer momento ese proceso. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Ahora entonces, fíjense si ese paciente puede modificar esa PO2 a 28. ¿Y cómo le va a ir con su pH? Yo mientras lo voy haciendo también con el celular porque lo voy pensando mientras lo voy haciendo. Ahí daría 7.35, Y estaría ahí, en valor y ahí normal. sería a 7.35 en valor normal. ¿Esto termina de acomodar o de modificar todo el estado base? ¿Qué piensan? No, porque vas a tener la PCO2 disminuida. Perfecto, no voy a terminar de compensar, pero lo que está haciendo en ese momento el organismo es tratar de salir rápidamente de esa acidosis a través de la compensación que hace el sistema respiratorio a través de una hiperventilación alveolar. ¿Sí? ¿Qué va a seguir compensando después? A largo plazo el sistema renal. El renal, ¿sí? ¿Cuándo va a empezar a actuar? Y después de unas horas o un día. Bien, de horas empieza a actuar, pero la máxima potencia no la alcanza rápidamente, la alcanza después de horas. Horas hasta un día puede llegar a tardar, ¿sí? Y ahí ustedes lo que tienen que empezar a analizar es qué mecanismos tiene la nefrona como para poder ir haciendo ganar más bicarbonato. ¿Qué mecanismo leyeron? ¿Puede ser, profe, a nivel de las células intercalares? Bueno, uno es de las células intercalares. ¿Qué hacen las células intercalares, te acordás? No, no me acuerdo bien. Creo que eliminaban los protones y retenían el bicarbonato. Bueno, eso, tarea. Busquen porque están dentro de todos Y los las libros cómo se principales genera. las principales son las que excretan los hidrógenos, ¿o no? Mediante la coagulina. Bien. Raro igual lo de la No, bueno, coagulina, pero, tiene algo que ver con eso, perdón. pero bueno, vean bien el mecanismo, dibujen las células intercalares, dibujen la nefrona y pónganse a dimensionar cuál es cada uno de estos, ¿sí? Y Profe, después, la expresión de protones sería a través del transporte activo primario, ¿o no? un transporte activo primario, ¿sí? A través de una bomba de protones, ¿sí? Que tienen que ver de qué lado de la membrana y en qué sector de la nefrona es el que está colocado, ¿sí? Y después manejo a nivel bicarbonato, una reabsorción completa del bicarbonato y la formación de novo. ¿Sí? Esos son los mecanismos que ustedes tienen que saber, porque eso se los preguntamos siempre, cuáles son los mecanismos que a nivel renal modifica el pH del plasma, ¿sí? ¿Se entiende? Búsquenlo porque es un mecanismo sumamente importante que lo van a ir viendo. Quedó que vamos hasta ahora viendo cómo tienen que ir razonando cada una de esta situación. Sí, profe. Profe, yo tengo Sí, una pregunta. profe. Decime. Con el tema de que me quedó la duda del tema de la hemorragia, ¿por qué disminuye la presión parcial de oxígeno? La presión parcial de oxígeno en este está en una presión parcial normal. Ok, pero reformulo la pregunta. En el caso de hemorragia, de choque hipovolémico, la presión parcial de oxígeno debería bajar o no? Generalmente la presión parcial de oxígeno no baja, sino lo que baja es el contenido arterial de oxígeno. Claro, genial. ¿Sí? Ahora lo Sí. vamos a ir viendo eso. Ahora ya lo vemos y vamos a ir tratando de resolverlo. Y otra duda es porque lo dijeron en la clase pasada, pero no me quedó claro, el tema de la diferencia entre la acidemia y la acidosis.
La acidemia tiene que ver principalmente con la componente del ácido dentro de la sangre, ¿sí? Con la terminología de EMIA, ¿sí? Y la acidosis tiene que ver con otro tipo, que en los cuales puede haber una acidosis, es como bastante redundante, pero puede haber una acidosis metabólica sin acidemia, porque su pH va a estar compensado, ¿se entiende? Claro. En ese caso, ¿Sí? por ejemplo, el bicarbonato estaría disminuido. Ujú. Es una acidosis respiratoria y tiene acidemia el paciente. Pero ustedes manéjense con los conceptos de acidosis, ¿sí? Lo de acidemia lo vemos después con más clínica y demás, pero me interesa que sepan bien cuándo un paciente tiene una acidosis y cuándo esto es grave o no, ¿sí? Es lo que me interesa por lo menos que aprendan de ahora de este trabajo, ¿sí? Ahora, ¿por qué el organismo regula tanto el pH? ¿Por qué tanto hincapié en regular esto? ¿Ustedes pueden imaginarse un valor extremo de decir que esto no es compatible con la vida, con un pH? ¿Qué valor ustedes piensan que es? Depende también de la parte del cuerpo. Pero acá Oh, estamos tomando una muestra de sangre arterial, o sea que va a tener un representativo de todo el cuerpo. ¿Qué pH 7. les asustaría? O sea, les asustaría decir, no, esto la verdad que corre riesgo, que eso no es compatible ya. Un 7,1, 7. Un 7, ¿sí? Un paciente con un pH de 7, un paciente con un pH de 6,9 es un paciente que está sumamente grave, ¿sí? En el que ustedes pueden ir buscando todas las alteraciones que causa la acidosis desde la conformación de proteínas, desde la conformación del potencial de membrana en reposo a nivel cardíaco, ¿sí? Es un paciente sumamente grave. Si un paciente tiene un pH de 7,1 es un paciente grave, ¿sí? Entonces, es para que vayan a tratar de dimensionar cuánto esperar de cada uno. Lo mismo que sucede con los rangos de los ionogramas, que ahora vamos viendo parte del ionograma. ¿Para qué damos el ionograma? Acá, volviendo entonces al ejemplo, dijimos que teníamos un paciente con una acidosis metabólica. Ahí. Este paciente con acidosis metabólica, a mí me interesa mucho que el contexto clínico es bastante importante. Ahora, ¿cómo podemos saber a qué valor nos da el anión gap? ¿Alguien sabe qué es el anión gap? Hace referencia a la diferencia de lo que son los cationes totales eh, Ujú. menos lo que son los aniones, y nos permite identificar aquellos aniones que son no cuantificables para ver Perfecto. el origen de la acidosis. Bien. Mira, si yo te doy este gráfico, vamos a tratar de ir viendo solamente, así todo. Presten atención solamente a esto. No vamos a ver el otro. Ya lo ven. Vamos a ver esto. ¿Qué, qué hay acá? ¿Qué te explica esa tabla? ¿En qué está basado todo el principio del anión gap? En que cada carga positiva debe estar acompañada de una carga negativa. Entonces debe haber un Perfecto. proceso eléctrico. Está basado todo en un principio de electroneutralidad. En eso está basado, ¿sí? Muy bien como lo dijiste. Ahora, ¿qué te dice este anión gap? Tenemos principalmente el LED que estamos haciendo. Entonces, estamos viendo cuáles son los cationes que estamos dosando y cuáles son los aniones los principales aniones que estamos dosando, ¿sí? En base a esto, se estipula que hay un valor, si uno tiene en cuenta los principales iones del LEC con los principales aniones del LEC, vamos a tener siempre alguna diferencia de iones que no están siendo dosados, ¿sí? Sino que corresponden a ciertos cationes que los cuales no están dosados, entonces por lo cual siempre voy a tener una diferencia entre los que doso y los que no. ¿Se entiende? Vamos a tener el principal cation del LEC es el sodio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero
Otro de los Sí. principales iones que yo mido siempre es el potasio, ¿sí? Mientras que los principales aniones van a ser, uno va a ser el cloro y otro va a ser el bicarbonato. A esta brecha, entre aquellos aniones los cuales no estoy dosando, es el anión gap, ¿sí? Que es la diferencia entre estos que no estoy dosando. Que si ustedes se ponen un poquito más detallistas, van a ver cómo esto lo van agregando cada vez más aniones. Acá la albúmina, acá agregan más cationes del calcio, acá los fosfatos, de albúmina, ¿sí? Pero ya está estandarizado que este anión gap, con estos, teniendo en cuenta estos componentes, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Bien, listo. Ahora, ¿cuál es el valor normal que tiene ese anión gap? Más menos 2. No, ese es el exceso de base. Ah, esa no es la diferencia. 0.3, ¿no era? No. De 8 a De 18. 3 a 11. Hay varios diferentes según la bibliografía, pero pueden tenerlos de 12 más o menos 2, o el otro se toman de 10 a 14. ¿Cuál es el que más dieron? Yo lo leí del paper que nos dieron para hacer el modelo y ahí, Ujú. ahí habla de un valor normal de 3 a 11 miliequivalentes por litro y un promedio de 6 miliequivalentes por litro. Bien, de 3 a 11 vamos a hacerlo con este, ¿sí? Es el valor normal en los cuales nosotros vamos a estar haciendo, ¿sí? Ahora, calculen el anión gap que tiene este paciente. ¿Me quieren decir y yo voy escribiendo la fórmula? Sería las concentraciones. 25. Si quieren Eso. yo le voy poniendo, sería el sodio más la concentración de potasio. Algunos lo utilizan, otros no. Menos el Esto cloro. menos el cloro más el bicarbonato. ¿Así? Sí. Bien. Entonces, si reemplazamos sería 135 más 3,5, 98 más 15. ¿Estamos? 138,5 menos, y acá 100, ahí está. 113, sí. ¿Estamos? ¿Cuánto da esta resta? 25,5. 25,5 mini equivalentes. Entonces, ahí que vamos a ver, que ese anión gap, ¿cómo está con respecto a lo normal? Aumentado. Está aumentado. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿De qué me da? ¿Qué pauta me da esto? Que el anión gap esté elevado. Que aumentaron los ácidos no medibles. Bien, que hay componentes de ácidos que yo no estoy midiendo y que están aumentando en el plasma y que me están haciendo que este anión gap, la brecha se aumente cada vez más porque yo estoy agregando cargas positivas, ¿sí? De las cuales no estoy dosando. ¿Se entiende? Entonces ese es el valor diagnóstico que a mí me da el anión gap. De que si yo tengo una acidosis, ¿sí? Una pregunta, entonces esas cargas positivas que no se cuentan vendrían a ser los protones. Claro, Ah, ok, eso, ¿sí? gracias. Entonces, esos ácidos que yo no estoy midiendo y que yo no sé qué ácido es el que me lo está produciendo, pero yo sé que hay una producción de ácidos que yo no estoy viendo y que está aumentando en la sangre, ¿sí? Ese es el valor que tiene el anión gap, ¿sí? De que hay carga, que hay componentes ácidos que están produciendo el organismo y en el cual yo no estoy sabiendo de dónde proviene. ¿Estamos? Ahora, si yo a este paciente voy y le digo, bueno, digo a los bioquímicos que están de guardia, le digo, ¿sabes qué? Necesito que me doses un componente ácido que puede llegar a estar presente en los pacientes que tienen una hemorragia.
¿Qué le pido que me dé? Ácido láctico. El ácido láctico, ¿sí? Entonces, yo puedo suponer de que ese paciente está con una acidosis metabólica, con un anión gap aumentado, que puede ser producto de una producción excesiva de ácido láctico. ¿Se entiende el razonamiento que tienen que ir haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Es así como tienen que ir parte y razonando. Ahora, ese ácido láctico, ¿de dónde va a provenir? Ya que ustedes tienen que ir a hacer la tarea de la acidosis láctica, El metabolismo anaerobio celular. del metabolismo celular, ¿sí? Del metabolismo aeróbico celular, De la glucólisis, sí. ¿sí? Profe, ¿no sería anaeróbico? Dije aeróbico, perdón, anaeróbico, sí, perdón, anaeróbico. Entonces, de ese producto va a venir. Y ustedes, esto igual no entra dentro de la fisiología, pero a mí me gustan todos estos temas de acidosis y de alcalosis. ¿Qué le ofrecerían a este paciente para tratarlo? Pues si yo conozco que este paciente está, si querés lo pongo en situación, es un paciente que tiene 20 años, que le pegaron, que tiene una herida de arma de fuego en el abdomen, que la herida es sobre el vaso, tengo una acidosis metabólica, hiperlactacidémica, obviamente con un anión GAP elevado. ¿Qué ofrezco de tratamiento? ¿Qué le pueden ofrecer? ¿Por qué se está produciendo esta acidosis metabólica por anión hiperlactacidémica? ¿Se podría realizar, o sea, transfundir sangre? Porque hay poca Bueno, llegada de oxígeno a los tejidos, porque hay menos sangre. perfecto. Entonces hay una menor llegada de oxígeno, una menor entrega de oxígeno, delivery de oxígeno, en este paciente producto que tiene un contenido arterial de oxígeno muy bajo. ¿Bajo por qué? Si yo estoy viendo la PO2 que está normal ahí. Ahí se me está borrando. En hemoglobina, o sea, en hematocrito por la hemorragia. Perfecto, porque estoy bajando, se está perdiendo parte del transportador o la parte esencial del contenido arterial de oxígeno, que es la hemoglobina. ¿Sí? En eso estoy. Este oxígeno está midiendo el oxígeno disuelto en sangre, que ese es el oxígeno que está disuelto en plasma. Mientras que el otro, si nosotros digo, bueno, ¿cuál es el contenido arterial de oxígeno que tiene este paciente? Seguramente va a ser bajo porque ese paciente debe estar con una hemorragia. ¿Se entiende? Entonces lo que yo le voy a ofrecer obviamente es tratar de solucionar la hemorragia, pero mientras tanto, hasta que lo trato de solucionarlo, ya sea que ingrese a quirófano o lo que sea, voy tratando de ir mejorando ese transporte de oxígeno, porque yo sé que el delivery de oxígeno o la entrega de oxígeno que tiene que ofrecer el organismo tiene que ser más alta. ¿Sí? Tiene que ser más alta porque eso me está condicionando el metabolismo anaeróbico del organismo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, así como tienen que ir viendo todos uno de los mecanismos, que seguramente yo en este paciente estoy, como les había dicho, estoy viéndolo en un paciente que llegó instantánea, que ya llegó así a la guardia, ¿sí? Quizás si yo tomo un estado ácido base en unos minutos después, quizás voy a ver el dióxido de carbono un poquito más bajo porque este paciente va a estar tratando de compensar esa acidosis metabólica. Pero eso después lo vamos a ir viendo, pero me interesa que trate de identificar el componente primario, porque el componente primario es el que les va a ustedes dar la pauta de qué va a compensar, ¿sí? Y otro de los puntos es que yo dijera, bueno, ¿qué otro examen le querés pedir al laboratorio que está de guardia para terminar de confirmar todo lo que estás hablando, lo que estás pensando? Un examen de función renal. Un examen de función renal puede ser, pero otro más, así que lo tengas que ver. O sea, para confirmar todo esto, así. Saturación de hemoglobina. Lo estoy viendo porque el paciente tiene un saturómetro puesto, no tiene un oxímetro de pulso.
Profe, ¿se refiere a la hemorragia o a los valores de los... A la hemorragia. y algún estudio de imágenes? No, no. El nivel de hematocrito, El nivel entonces. de hematocrito y de hemoglobina. ¿Sí? Entonces ahí yo termino de confirmar todo el trastorno que tiene a nivel del transporte de oxígeno que tiene este paciente y cómo me está condicionando todo esto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, vamos a ir viendo el último caso que ya son 9:15, así vamos haciendo esto. Esperen que voy haciendo otro. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver el último, en realidad el primero de la columna. Entonces tenemos pH 750. Este lo voy a dejar que lo vayan analizando ustedes. PSO2 de 40.4, ion bicarbonato de 34, exceso de bases 7.8, 149, 3,6, 117 y PO2. No le estoy poniendo las unidades, pero por favor ustedes pónganle las unidades porque es sumamente importante que se las vayan aprendiendo. Bueno, ¿me falta algún otro dato? No. Bueno, ¿cómo vamos a analizar este ácido base? Primero el pH, que Bueno, está ligeramente alcalino, ¿puede ser? bien, perfecto. Entonces el pH está aumentado. Vamos. La presión parcial de oxígeno está normal. ¿Esta de 78? Perdón, de dióxido de carbono. Está normal. ¿Mm? 40,4. Bien, normal. Vamos. El bicarbonato está aumentado. El bicarbonato está aumentado. Ujú. El Bien, exceso de base también. el exceso de bases también está aumentado. Y después tenemos el ionograma. Perdón, yo estoy acostumbrado a ponerlo haciendo la terapia, pero este es el sodio, este es el potasio y este es el cloro. El sodio está aumentado también. El sodio aumentado y el Cloro- potasio y el cloro. El cloro está aumentado. El cloro está aumentado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me pueden ir diciendo de este paciente? Vamos a corroborar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. 6,1 más el logaritmo de 31.4, 0,03 por 40. ¿Cuánto les da esto? ¿Corroboraron el pH? Sí, te da 7,499. Bien, 7.499. Está perfecto. Entonces está corroborado. Ahora, ¿dónde está el trastorno de este paciente? ¿Es un trastorno metabólico o es un trastorno respiratorio? Aparentemente metabólico. Aparentemente es un trastorno metabólico, ¿sí? ¿Por qué te diste cuenta? Por el bicarbonato que está bastante aumentado. Bien, porque tenemos un bicarbonato más por encima del valor normal, ¿sí? Entonces podemos adquirir que es una alcalosis metabólica. ¿Estamos? Ahora lo mismo tienen que ir analizando ustedes con respecto a cuáles son los mecanismos que tiene el organismo que permiten compensar este estado ácido-base. ¿Se entiende? Y vamos siempre partiendo de lo mismo. Vamos a ir partiendo desde los buffers, desde el sistema respiratorio y desde el componente renal como los principales mecanismos que van a ir regulando el estado ácido-base. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que más me interesa que vayan aprendiendo.
Otro de lo que, que sirve bastante y que en esto, si bien no está dentro del trabajo práctico, es pensar acerca de cuál va a ser el contexto clínico en el cual se produce esto. ¿Pudieron leer algo de por qué se produce esta acidosis metabólica, esta alcalosis metabólica? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Los vómitos, Pueden ser uno de los vómitos. Un paciente con vómitos puede tener esta alcalosis metabólica, ¿sí? Con pérdida de ácidos a través de los vómitos, ¿se entiende? Es un poco más, creo que los ejemplos del estado ácido base, los más característicos son los de la acidosis. Por eso quería mostrarles la acidosis metabólica como uno de los principales ejes y por eso está también dentro de la práctica que tienen que ir haciendo, porque es de que tienen que ustedes reflexionar y es uno de los principales que van a ver dentro de todo esto, ¿sí? No hay mucho más como para analizar, pero lo que me interesaba es que vayamos analizando cada uno de estos punto por punto. ¿Estamos? Quiero Sí, ver si profe. esto me faltó algo. De profe, este, sí. una consulta. ¿La PO2 tan baja es por la hiperventilación para poder compensar? ¿O puede llegar a ser un trastorno mixto? No, la PO2 de este paciente tan baja tiene que ver con un problema a nivel respiratorio, ¿sí? No, generalmente no va relacionado a un trastorno mixto. Dijiste PO2, no PCO2, ¿no? Claro, la PO2. La PO2 Por- no. Tiene que ver con un componente respiratorio seguramente, porque no es condicionante de lo demás. Y acordate que los trastornos dentro de la difusión de oxígeno, ustedes vieron el gráfico, un gráfico que muestra la ventilación por minuto con la presión parcial de un gas. ¿Esto lo vieron, la ventilación alveolar? Es un gráfico que está dentro del Guyton y que te permite una ventilación alveolar, por ejemplo, de 5 litros minuto, ver cómo se modifica la PCO2 o la PO2. Si yo pongo acá, supónganse que esto es normal. Sí, Y tomaba acá, como 4,2. 4,2 era. Bueno, estaba cerca. Me olvidé de buscarlo como para dejarlo. ¿Qué presión parcial de oxígeno busco normal acá? ¿Cuál pondría normal? 100. Bueno, pongo 100. En realidad es de 80 a 100, ¿sí? Pero bueno, acá pongo PO2. ¿Y de dióxido de carbono? 40. Bien, busco 40. CO2 de 40. Sí. Ay, esperen que se me va Si yo busco graficar la PCO2, a medida que aumenta la ventilación alveolar, generalmente trata de aumentar un poco, ¿sí? Hace esto. ¿Se entiende? Está hecho a mano, sí, obviamente no trata. Si quieren, ese gráfico está dentro del Guyton, dentro del transporte de gases en Guyton. Ustedes vayan a buscarlo. Y mientras que la PCO2 con la ventilación alveolar, ¿cómo va a modificarse? Disminuía. Perfecto, si yo me paro acá con este punto rojo, ¿qué hago con la PCO2 a medida que aumenta la ventilación? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Mientras que si ese paciente hipoventila, esa PCO2 sube, ¿sí? Ese es el comportamiento que se maneja. En este caso, si bien hay generalmente esa PCO2 puede estar relacionada a otro trastorno que no tiene que ver en sí con un trastorno a nivel, por lo menos, de la ventilación alveolar, ¿sí? Pues podría estar relacionado, pero no. Ese es un paciente en el cual tiene una PO2 bastante baja, ¿sí? Pero no tiene que ver mucho con su sistema, con el análisis que vamos a hacer de la alcalosis metabólica. ¿Se entiende? Profe, y Sí, aparte del vómito, ¿qué otro mecanismo te podría generar este cuadro de alcalosis metabólica? Bien, ¿qué otro mecanismo piensan?
Yo había leído la administración de diuréticos también. Una puede ser la administración de diuréticos, otra puede ser también parte de la deshidratación, pero quédense como el eje fundamental de todo esto puede ser el vómito, así como las acidosis metabólicas pueden ser esas. No, me interesa que aprendan, que traten de ir analizándolo a partir de estos datos que van a ir viendo. Ahora, y otra de Profe, las... Sí, perdón, una decime, consulta. Franco. Para que la alcalosis sea respiratoria tendría que estar la PCO2 disminuida y la concentración del ácido carbónico también, ¿o no? Perdón, del ion bicarbonato. Bien, a ver, si querés vamos haciendo ese ejemplo. Estamos planteando el ejemplo de una alcalosis respiratoria. Bien. Vamos pensándolo. ¿Cómo tendrían que estar estos valores para un paciente que tenga una alcalosis respiratoria? ¿Qué estaría haciendo un paciente con una alcalosis respiratoria? Vamos pensándolo desde el punto de vista clínico y vamos a ir analizando. Bien, un paciente que tiene que estar hiperventilando. Esa hiperventilación es en aumento del volumen minuto respiratorio. Es una de las situaciones clínicas en las cuales se produce son, por ejemplo, en las crisis por ataques de pánico, ¿viste? En las cuales los pacientes pueden llegar a hacer hiperventilación en contexto de una exacerbación de ese cuadro. Otro de los puntos va a ser, por ejemplo, los pacientes que están en la altura con hipoxia hipovárica, en la cual tratan de hiperventilar como para tratar de mejorar su PO2, a consecuencia de llevar su PCO2 un poco más baja. ¿Sí? Esa hiperventilación vamos a tener entonces que, ¿a qué se va a deber? Entonces, ¿cómo voy a encontrar ese estado ácido base del paciente? Iba a estar un poco alto el pH, o sea, un poco más elevado. Bien, ¿cuánto? Y, no sé, 7,5 como recién puede ser. Bueno, 7,5. La PO2. Esa es misma, para mí debería estar disminuida. Bueno. ¿Y alguien más quiere opinar? Para mí también disminuida, igual que el bicarbonato. Perfecto. La PCO2 tiene que estar disminuida porque si no, no sería una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Si yo le pongo a ustedes este valor, ¿ustedes qué me van a decir? Es metabólica. Es metabólica. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que buscar el primer trastorno. El trastorno que lleva a la modificación de ese pH. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la CO2 que pueden llegar a esperar? 30, 28. 30 o menor, o sea, menor a 35. ¿Sí? Bien. Pongamos 28, ejemplo. ¿Sí? Y el bicarbonato, como el trastorno es puramente respiratorio, el bicarbonato generalmente se mantiene dentro del rango normal. ¿Sí? Entonces es esto lo que lo lleva. ¿Vamos? ¿Se va entendiendo esto? ¿Cómo lo tienen que ir razonando? Ahora es un tema que es súper lindo y súper complejo a la vez. Ustedes imagínense, les cuento por ejemplo, yo hago terapia intensiva, los pacientes están en respirador. Entonces, todo el tiempo estamos viendo estos pacientes con trastorno del estado ácido base. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes tienen un paciente en el respirador, ustedes le van a un ejemplo, no lo tomen a un modo que lo vamos a evaluar, les estoy contando solamente para qué lo aplicamos, ¿sí? No lo vamos a evaluar esto ni eso. En el respirador está un paciente dormido conectado a un respirador, en el cual yo le programo su frecuencia respiratoria, el volumen corriente, volumen tidal y el volumen minuto respiratorio, entre una de las variables que vamos a ver. Entonces, yo les digo que este paciente está ventilado de esta manera. El respirador le hace una frecuencia respiratoria de 14 con un volumen de 350 y ahí saquen ustedes la multiplicación y van a tomar el volumen minuto respiratorio. Y yo le digo que con ese respirador, el paciente tiene un pH de 7,50 con una PCO2 de 28 y un bicarbonato de 24. ¿Qué van a ir haciendo ustedes? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué estoy haciendo con ese paciente? Y lo estoy hiperventilando. Lo estoy hiperventilando, le estoy causando un trastorno en este manejo de CO2. ¿Y qué le van a ir a decir entonces?
¿qué voy a decir? Bueno, ¿sabes qué, Gonzalo? Modifica ese respirador. Hay que bajar la frecuencia respiratoria o el volumen corriente, o los dos. Perfecto. Lo que tengo que hacer es bajar ese volumen respiratorio porque es el que me lo está llevando a hacer. Y como es un paciente que está dormido y en el cual el respirador está haciendo toda su función respiratoria, yo tengo que estar atento a eso. Eso como para que vayan viendo las miles de aplicaciones que puede llegar a tener de aplicar ese estado ácido base. Este es uno. Y otro que quiero que también piensen es acerca de el impacto fisiológico que tiene todo esto. Por ejemplo, miren Profe, ustedes, sí, perdón, le quería hacer una pregunta por lo que usted decía que el bicarbonato iba a estar normal en este caso. Yo en el Bessie Taylor había leído que el bicarbonato iba a estar disminuido justamente por la relación que hay entre el dióxido de carbono y el bicarbonato, y yo lo había relacionado que por eso también, por el bicarbonato disminuido, íbamos a tener un pH alto. en este ejemplo, por ejemplo, al que vi recién, Claro, sí, a ver, Creo que lo que decía igual era una disminución en el ácido carbónico, si no me equivoco. ¿podés repetirme, Agustina? Sí, que había leído que el bicarbonato iba a estar disminuido por la relación que hay entre la PCO2 y el bicarbonato. Claro, porque ustedes se piensen que estamos haciendo el análisis de este estado ácido base en un análisis que es de una foto de un momento, ¿sí? Seguramente que si yo a este paciente lo dejo estar un rato, unas horas, va a tener una compensación renal y va a tratar de eliminar bicarbonato para poder compensar este pH, ¿se entiende? Yo estoy viendo el punto inicial de todo esto. Si yo después quiero ver cómo el organismo lo compensó, lo voy a ver seguramente. Si ese riñón funciona bien, lo voy a ver, ¿sí? Por eso dice que va a perder bicarbonato como parte de la compensación. Yo lo dejo pasar esto, seguramente este paciente termina con un pH, con un bicarbonato de 20, tratando de compensar eso, ¿sí? Porque Porque lo que entonces, trata de llevar es ese pH a la normalidad, buenísimo. Entonces, ¿sí? profe, lo que nos dice el Bessie Taylor, nosotros tendríamos que tomarlo como que ya está pasando hace un tiempo, no como Es que... como que lo está tratando de compensar. Ustedes tienen que ir, ahora es el procedimiento, el proceso más difícil de poder ir pensando en cómo va a ir tratando de compensarlo el organismo, ¿sí? Si estoy viendo una foto de un estado ácido base cuando pasa el trastorno y que me modifica el pH, o estoy viendo una foto de cuando ya tengo un trastorno instaurado y el organismo lo está tratando de compensar. Es como lo que yo les hablaba con respecto a al que habíamos visto, en cuanto a encontrarme, por ejemplo, acá con acidosis metabólica y una PCO2 normal, a que pasa un tiempo después, yo le evalúo los estados de base y le encuentro una PCO2 de 28, ¿sí? En el cual el organismo está tratando de compensar ese pH. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo que Gracias. tienen que ir pensando ahora con respecto a las compensaciones o no. Y eh, otra de las cosas otro de los puntos que me interesaba dejar en claro antes de que termine la clase, que ya me excedí bastante, es qué repercusiones, vayan pensando en qué repercusiones tiene el estado ácido base sobre el resto del organismo. Uno de los ejemplos que más a favor de todo esto, que vean cómo funciona el organismo, porque a mí me gusta tanto esta parte, ustedes piensen en este paciente, en el que vimos el ejemplo, con un paciente con una acidosis metabólica, que está con un anión GAP elevado porque está produciendo ácido láctico. Ese paciente yo sospecho que tiene un contenido arterial de oxígeno bajo a expensas de que está perdiendo sangre por una hemorragia, ¿sí? El pH de este paciente es un pH de 7,25. Ahora, ¿qué pasa con la entrega de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos y su hemoglobina? Disminuye por la concentración de protones que aumentan la P50. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué le otorga el organismo? ¿Cómo? O sea, ¿qué beneficios otorga esto al organismo? ¿Para qué sería?
Permitir liberar el poco oxígeno que lleva cargada la hemoglobina. Dice, facilita la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos por la hemoglobina. Entonces trata de ir compensando todo este mecanismo, en los cuales es lo que lo lleva a producir este ácido láctico. ¿Estamos? Si esa curva de la hemoglobina, uno de los factores es el pH, ese pH está abajo, la hemoglobina va a desplazar su curva hacia la derecha, y esa hemoglobina en los tejidos periféricos va a liberar el oxígeno más fácilmente, como para favorecer todo este estado y tratar de reponer ese déficit de oxígeno que existe a nivel de las células. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ese es uno de los que tienes que ir pensando. O sea, ahora, yo sé que ustedes es un montón de información las que les di hoy, que las escribieron también con Lorena, pero así tienen que ir pensándolo, porque así es como lo vamos a ir evaluando, ¿sí? Así es como, no quizás ahora, quizás en el parcial es de otra manera, pero cuando ustedes estén en el final de fisiología y les hagamos ver un estado de ácido base, tienen que ir pensando todo esto. Tienen que ir pensando, bueno, voy a analizar este estado de ácido base. ¿Cómo están estos valores normales? Los valores normales de cabeza van a ir a la evaluación. Tienen que aprendérselos de memoria porque los van a ir sabiendo, los van a tener que aplicar siempre en la práctica. Ahora, analizo esos valores. Una vez que los tengo, analizo, ¿es una acidosis o una alcalosis? ¿A qué punto de partida? ¿Un punto de partida metabólico o un punto de partida respiratorio? ¿Hay un contexto clínico en el cual me puede favorecer a interpretarlo? Bueno, vemos. ¿Qué mecanismo de compensación tiene? Piensa en esos tres mecanismos. Analizo el tiempo, analizo la potencia de cada uno de esos mecanismos. Después vamos a ver cómo funcionan en sí integrados. Y una vez que yo tengo esto, bueno, analizo el anion gap, analizo el hidrograma. A ver, ¿qué dice Irina? Creo que puede repetir lo del ácido láctico, no alcancé a escuchar muy bien la relación del ácido láctico y la hemoglobina. ¿Tenés micrófono, Irina? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, contanos Perfecto. contame cuál es la duda exacta. Sí, Bien precisa. o sea, la relación entre el ácido láctico y la hemoglobina. No sé Bien. si, porque ¿Cuál dijiste algo es? de la P50 y eso no entendí No, yo muy no bien. nombré, un compañero nombró la P50, Ah, bueno, pero en sí, en eso me ¿qué confundí relación un podés poco. ir encontrar vos? Contame entre el ácido láctico y la hemoglobina. Y lo que había entendido era por el contenido del oxígeno. O sea, Ujú. el anion gap estaría aumentado. Ah, no, eso no Ujú. entendí muy bien por qué. Que sería sería el ácido láctico el que está aumentado. Acá sí, hay varios como puntos como para ir analizando, Irina, en realidad. Primero, establecer que un paciente tiene una acidosis metabólica, ya lo vimos esa parte. Que Sí. tiene un anión GAP elevado, es uno de los primeros análisis que vos vas a hacer cuando determinás que un paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque querés ver si esa acidosis metabólica es a expensas de algún ácido que se está produciendo en el organismo o que se incorporó al organismo, en lo cual vos lo estás midiendo. Y el anión GAP, a través de la detección del principio de electroneutralidad, vos vas a decir, bueno, si el anión GAP está elevado, tengo una gran producción de ácidos en los cuales yo estoy cuantificándolos, ¿sí? Que son las cargas positivas. Uno de esos puede ser el ácido láctico, si se puede dosar o no se puede dosar, pero es el ácido láctico. Ahora, ¿en qué condiciones el organismo va a producir ácido láctico en mayor cantidad? Van a ser las condiciones de hipoperfusión. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Una de las condiciones de hipoperfusión es a través de que se produce, por ejemplo, en la hemorragia, como en el caso que tienen que ir analizando. ¿Por qué? Porque hay menor contenido arterial de oxígeno que le está llegando a un tejido, entonces el tejido arranca, o pone, no quiero decir arranca, sino como que utiliza el metabolismo anaeróbico para poder suplir de energía a esa célula. ¿Estamos? Así tienes que ir Sí. haciendo todo el camino. Pero eso es parte también de la tarea de integrando la hipoperfusión con el contenido de oxígeno, con la producción de ácido láctico por parte del organismo. ¿Sí?
Ah, bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Quedó algo un poco menos? Por lo menos me interesa que... esperen que voy a apagar la pantalla. Ahí está. Me interesa porque de todo esto es que ustedes vayan viendo, o que a partir de ahora de esta clase, yo sé que les dije un montón de información, pero que ahora a partir de esto ustedes puedan ir a leerlo, a ir a volver a hacer esos ejercicios y a volver a tratar de interpretarlo. O pueden ir tranquilamente a volver a hacer el ejercicio que tienen que hacer de la entrega. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, espero no haberlos matado con tanta información, pero